El paradigma de programación orientada a objetos es una herramienta súper útil a la hora que nosotros trabajamos con estructuras o requerimos de estructuras de datos cada vez más complejas para modelar el problema sobre el que nosotros estemos trabajando. Como ya te habrás podido dar cuenta, hay ciertas estructuras, por ejemplo, como las listas, como los arreglos, que son como si fueran un tipo de dato, ya sea como el int, como el string, pero que aparte de tener esa propiedad de ser un tipo de dato, tienen métodos o funciones que ya están añadidas a ellos y que nos permiten operarlos entre sí mismos. Entonces, esto puede parecer un poco engorroso al principio, pero conforme vayamos avanzando sobre el ejemplo, esto va a ir tornándose cada vez con más sentido. En muchas ocasiones también este tema puede llevarnos a debates filosóficos, entonces no se preocupen si de primera instancia no están entendiendo de qué es lo que estamos hablando. Entonces, he traído un ejemplo que a mí me parece el más sencillo de entender. Entonces vamos a iniciar con el animal más famoso de internet, que es un gato, ¿ok? Entonces es aquí donde nos ponemos filosóficos y nos vamos a hacer la pregunta de ¿qué hace a este gato que no sé, digamos que se llama Bigotes? ¿Qué hace a Bigotes ser Bigotes, ¿no? O sea, ¿qué hace a este gato ser este gato y no cualquier otro gato que nosotros veamos por ahí? Entonces, es aquí donde viene la primera parte. Nosotros debemos que abstraer a Bigotes y debemos que separarlo en una serie de atributos y de métodos que poco a poco y conforme más información nosotros tengamos sobre Bigotes, nos ayude a entender quién es Bigotes y qué lo diferencia de otros gatos. Entonces, por ejemplo, Bigotes puede entonces tener una serie de atributos y puede tener una serie de métodos, ¿no? Estos atributos, nosotros ya sabemos cómo hacer atributos y no son más que nombres de variables. Pero ojo, estas son variables que pertenecen a este objeto, también llamadas variables de instancia. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un atributo que se llama nombre. Digo que nombre es de tipo cadena de caracteres, string. Y el nombre para este gato en particular, sobre el que estoy hablando, pues va a ser Bigotes. También puede tener, por ejemplo, un color de pelaje. En este caso, bueno, pues yo digo que es café. La verdad es que no sé. Y tiene también otro atributo que se llama el color de ojos. El color de ojos también es un string y es amarillo. También podemos utilizar otro tipo de tipos de datos para las variables de instancia. En este caso yo he utilizado la edad, que he dicho que es un número entero. Esto podría verse como la edad en años. Entonces aquí estoy diciendo que este gatito, Bigotes, tiene 3 años. También me he dado la libertad de, por ejemplo, medir el hambre que tiene Bigotes. Entonces yo he puesto aquí que tal vez su nivel de hambre es un número float con parte decimal que va del 0 al 1, donde el 1 es que pues tiene mucha hambre y el 0 es que no tiene hambre. Y también este gatito tiene un nivel de energía, donde igual que el hambre va de 0 a 1, donde el 0 es que tiene poca energía y el 1 es que está full de energía, ¿vale? Y también, como lo siguiente que habíamos dicho, o sea, este gato no es simplemente un ser inanimado, sino que tiene comportamientos. Por ejemplo, aquí Bigotes pues puede ronronear. Esto sería como ver una función, ¿no? Porque esta función aplicada sobre Bigotes lo va a hacer ronronear. También obviamente Bigotes tiene la capacidad de comer, también tiene la capacidad de dormir y también tiene la capacidad de jugar. Entonces yo, y de una manera obviamente muy limitada, yo podría decir que esta serie de atributos y de métodos abstraen lo que significa Bigotes en el mundo real. Y esto, ahora mismo aplicado sobre gatos, podemos pasarlo a un lenguaje de programación orientado a objetos como Python y van a ver que vamos a hacer muchas cosas muy interesantes. Entonces vamos al ejemplo.
Muy bien, entonces empecemos por modelar a bigotes en lenguaje Python. Primero, lo que tenemos que hacer es declarar una clase. Esa clase va a llevar el nombre del objeto al cual nosotros estamos haciendo referencia. En este caso, el señor Bigotes. Para esto usamos la palabra reservada class seguido del nombre de esa clase. Yo le voy a poner Bigotes. Y en este caso simplemente cerramos con dos puntos, al igual que con las funciones. Esto nos va a llevar a un nuevo bloque de código. Y aquí va a ser donde nosotros vamos a empezar a definir quién es Bigotes, ¿vale? Entonces, muy importante, lo primero que tenemos que declarar es un constructor. Este constructor va a inicializar a Bigotes, va a crear a Bigotes de la nada. Para esto se utiliza la notación de funciones y tenemos que sobreescribir una función que viene en todos los objetos de Python. O sea, refiérase objeto igual a una clase, es lo mismo. Y en este caso, este objeto constructor se llama init. Muy importante, init lleva doble guión bajo, tanto al principio como al final. Y esto, como yo lo digo, esta función ya viene definido en todos los objetos de Python, pero cada vez de que nosotros creemos uno nuevo, tenemos que específicamente decirle qué es lo que queremos que construya. En este caso, Bigotes está compuesto, y como tú lo puedes ver, de varias cosas. Está compuesto de un nombre, color, color, pelaje, ojos, edad, nivel de hambre y energía. ¿Vale? Entonces eso va a ser lo que va a recibir mi clase Bigotes. Entonces, va a recibir un nombre, un color, pelo. Y para que esto no se me haga una barbaridad aquí, voy a cerrar un poco la terminal. Voy a hacer aquí el gatito más pequeño. Entonces tengo un color de pelo, color ojos. Vamos a respetar las normas que vimos la otra vez. Tenemos una edad, tenemos un nivel de hambre y energía. Muy bien. A este nivel de hambre, bueno, lo voy a poner así nada más hambre. Recuerden que nosotros podemos tipar o no lo que queremos. Por ejemplo, yo le podría decir aquí que nombre es de tipo str, que color de pelo también es de tipo str, que la edad tal vez es de tipo entero. Pero yo para poder verlo aquí en una sola pestaña, pues lo voy a dejar así, ¿vale? Recuerden que es una buena práctica hacerlo. Entonces aquí en el init nosotros vamos a empezar por declarar esas variables de instancia. Y aquí Python es cuando se vuelve un poco confuso porque hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a enseñar una manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos declarar estas mismas variables. Las podríamos declarar justo debajo de donde inicializamos las variables. Perdón, la clase. Entonces, por ejemplo, aquí el gato pues podría estar ya inicializado. A lo mejor tiene un nombre simplemente que es desconocido. El color de pelo también es desconocido. La edad podemos dejarla que es en 0 por defecto. Y el nivel de hambre también que está en 0.0. Y la energía que está en 0.0. ¿Vale? Estas variables, si se fijan, viven dentro de la clase de Bigotes. Y nosotros al momento de construir a Bigotes, nosotros estamos preguntando esas mismas variables. Entonces tenemos que pasar del valor que nos da en estas variables al valor que debe de tener aquí. Entonces simplemente decimos self. Y por ejemplo aquí me faltó también el self. Este self hace referencia y siempre debe que ir en todas las funciones, aunque no reciba parámetros que pertenezcan a la clase. Hace referencia como como Python es un lenguaje que no es tipado por sí mismo, entonces debemos que decirle que self hace referencia a sí mismo, ¿no? A esta clase. Entonces yo cuando escribo aquí self, ya en el bloque de código, y digo self.nombre,
yo estoy haciendo referencia no a este nombre. Y si se fijan aquí Visual Studio, ni siquiera lo colorea, ¿no? Porque yo estoy haciendo referencia al nombre de mi clase. Entonces simplemente le estoy diciendo que self.nombre quiero que sea igual al nombre que me van a pasar. Entonces fíjense que ya se colorea. Entonces, este nombre de aquí no es igual a este nombre de acá. ¿Vale? Eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para hacer referencia a este nombre de acá, yo a fuerzas debo que utilizar la palabra reservada self, que hace referencia a sí mismo. Entonces igual, lo voy a hacer para todos los demás. Para color de pelo, entonces color de pelo self punto va a ser igual al color de pelos de acá. El color de ojos lo mismo. La edad exactamente lo mismo. El hambre. Y por último, obviamente, pues la energía. ¿Vale? Muy bien. Entonces hasta aquí ya tenemos listos los atributos de bigotes. ¿Qué resta? Pues mandar llamar a bigotes, ¿no? Porque así pues nada más digamos que lo estoy escribiendo pero no lo estoy usando para nada. Entonces fíjense, me voy a salir de este bloque de código y aquí podríamos decir que empieza la ejecución de nuestro programa. Entonces empieza la ejecución del programa, ¿vale? Entonces aquí yo voy a declarar una variable y a esta variable la voy a llamar bigotes y le voy a decir que bigotes va a ser igual a la clase bigotes, que fíjense, las clases siempre deben de empezar con mayúscula, o sea, la pueden declarar como ustedes quieran, pero por buenas prácticas una clase siempre debería de ser declarada con mayúscula. Entonces yo voy a declarar aquí bigotes, que es esta clase que yo acabo de hacer, ¿vale? Si yo hago esto, voy a cerrar un poco, bueno, lo voy a dejar tal vez, bueno, lo voy a cerrar. Voy a abrir una nueva terminal, voy a limpiar la terminal y voy a ejecutar mi programa, simplemente python main.py. Si se fijan, cuando yo ejecuté el programa me dio varios errores. En primer lugar, me está diciendo que se esperaban 6 argumentos proposicionales, que eran el nombre, el pelo, el color de ojos, la edad, el hambre y todo eso, pero pues yo no se los di, ¿vale? Entonces yo tengo que pasarle esos parámetros. Por ejemplo, aquí bigotes, pues ya dijimos el nombre es bigotes, que es el primer argumento. El color de pelo vamos a ponerle amarillo. El color de ojos también son como amarillos. Y en la edad vamos a decir, por ejemplo, que bigotes tiene 3 años, que su nivel de hambre es 0, o sea que no tiene hambre, y que su energía es de 1, ¿vale? O sea que está repleto de energía. Si yo limpio esto y vuelvo a correr, fíjense que ya no me marcó ningún error. Pero bueno, hasta aquí yo simplemente lo que hice fue, cuando mando a llamar bigotes, se mandó a llamar el constructor de esta clase y seteó todos los parámetros, ¿vale? O sea, sé que si yo utilizo de nuevo la tan aclamada función print, yo puedo mandar, por ejemplo, bigotes y que me imprima la edad de bigotes, ¿vale? Si yo hago esto, fíjense que me dio 3. Entonces, yo con esta notación de punto, una vez que yo ya inicié esta variable y que le digo que es de tipo bigotes y que bigotes tiene todos estos atributos, después yo simplemente con instanciar la clase, o sea, hacerle un punto, yo puedo tener acceso a todos estos métodos, ¿no? Que todos los métodos normalmente que inician por guión bajo, pues son cosas que vienen por defecto en la clase. Pero si se fijan aquí vienen varias variables de instancia que fueron las que yo puse. Por ejemplo, podría acceder al nivel de hambre, al nombre, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien. Hasta aquí ya tenemos a bigotes.
modelado, pero está modelado simplemente por sus atributos. Por ahora no hemos puesto ningún comportamiento a este gato. Entonces vamos a iniciar poniendo un comportamiento. Por ejemplo, yo les había dicho que bigotes, y vamos a regresarnos a esta parte de acá. Bigotes tiene varios métodos. Métodos y funciones, digamos que es para hablar de la misma cosa. Entonces tengo una función que se llama ronronear, una función que se llama comer, una función que se llama dormir y una función llamada jugar. Vamos a empezar por programar esta función ronronear. Entonces voy a definir aquí adentro, y fíjense que estoy dentro de la clase, y vamos a ponerle, por ejemplo, ronronear. Es una clase que, perdón, es un método que en este punto no recibe nada, pero como yo ya se los había dicho, para hacer referencia a que estamos trabajando dentro de esa clase, siempre hay que poner el valor de self. Entonces, yo quiero que cuando mande llamar el método ronronear de bigotes, me imprime en pantalla un mensaje que diga miau, miau, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí una vez que inicializo a bigotes, yo puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que llames a bigotes, punto, ronronear. Y ronronear es una función, no es un atributo. Es por eso que yo aquí, pues a fuerzas debo que terminar con los corchetes. Si yo mando llamar de nuevo a mi programa, fíjense que cuando yo mando llamar bigotes.ronronear, me aparece aquí miau miau. Wow, ¿no? Esto digamos que yo ya no tuve que programar esta función de ronronear. Yo simplemente aquí ya la tuve que mandar llamar. O sea, primero la especifico, le digo qué va a hacer, pero ya después simplemente la mando llamar, ¿vale? Entonces, bigotes tiene varias cosas. O sea, tiene comer, tiene dormir y tiene jugar. A ver, vamos a probar haciendo la función comer. Entonces aquí simplemente podríamos decir que comer va a recibir un self y tal vez reciba un número de, no sé, de croquetas, ¿vale? Y que cada vez de que coma el gato, tal vez baje este nivel de hambre, ¿ok? Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que self.comer sea igual a self.comer multiplicado, no sé, que cada croqueta le pueda bajar una décima, multiplicado por una décima por el número de croquetas. Número de croquetas. Bueno, y sería restárselo, ¿no? Self.comer. Ah, perdón, es más bien hambre. Que self.hambre sea igual a self.hambre. Y esto, cada croqueta que él coma, le va a bajar el nivel de hambre, ¿ok? Entonces, para esto podríamos tener también otra función que diga def.jugar, self, y puede ser también aquí tal vez minutos de juego, y tal vez que cuando él juegue, pues el nivel de hambre se vaya haciendo cada vez más y más alto, ¿no? Sería algo muy parecido a esto, solo que aquí en vez de restarle a lo mejor se lo sumamos, y aquí va a ser por el número de minutos de juego, ¿vale? Pero también cuando este gatito va a jugar, también su energía va a bajar, ¿no? Entonces tendríamos algo muy similar donde vamos a bajar su nivel de energía. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser self.energía. De igual manera va a decrementarse con cada nivel de juego, con cada minuto de juego. Y ahora vamos a ver la magia de lo que vamos a hacer. Entonces aquí la energía yo la puse que inició en 1, ¿vale? Entonces tal vez aquí le digo, ¿sabes qué? Bigotes va a jugar
¿Cuántos minutos? Digamos 5 minutos. Entonces, después de que Bigotes juegue, tal vez sería bueno imprimir toda su información de nuevo. Por ejemplo, hacer un Bigotes, un print, punto bigotes, ay, Dios, no, un print y entre paréntesis, bigotes, punto energía, por ejemplo. Y después un bigotes, punto hambre, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Si yo corro el programa, fíjense qué pasa. Aquí en primer lugar, este número de energía, que es el 1, inició en 1. Entonces nosotros pusimos a Bigotes a jugar. Entonces el hambre se le incrementó. El hambre estaba en 0, recuérdenlo. Se le incrementó por 0.1 por los minutos de juego, que es 0.5. Entonces el hambre cambió. Y después su nivel de energía bajó. Porque cuando bajó su nivel de energía, que era 1, también decrementó por una décima por 5 minutos de juego. Entonces aquí lo tenemos. Entonces Bigotes ya está teniendo un comportamiento que está afectándole directamente sobre sus variables. Entonces, por ejemplo, tal vez para hacerlo un poco más vistoso, podríamos decir que su energía no baja tanto como su hambre, o que su hambre no baja tanto como su energía. Tal vez aquí le podríamos poner un 0.005 para ver qué pasa. Podemos volver a correr esto. Y fíjense, ahora los valores ya van difiriendo un poco. Y nosotros podemos estar jugando de esta manera con Bigotes. Tal vez nosotros teníamos, por ejemplo, una función que se llamaba dormir. Entonces, que cuando nosotros mandemos llamar la función dormir, le mande un self. Digamos que aquí no recibe parámetros, simplemente duerme lo que necesita. Y aquí simplemente va a poner su nivel de energía de nuevo a 1. Entonces nosotros podemos hacer esto tan complicado o tan sencillo como nosotros queramos. Y también podemos utilizar las estructuras que nosotros previamente ya habíamos aprendido en cursos anteriores. Por ejemplo, tal vez si nosotros le mandamos jugar, pero el nivel de energía del señor Bigotes es menor o igual a 0, tal vez el señor Bigotes pues no va a querer jugar, ¿no? Y simplemente nos va a mandar un mensaje. Por ejemplo, si es mayor a 0, pues sí lo va a poder hacer. Pero si es menor a 0, nos va a mandar un mensaje que diga: Bigotes ya está cansado, quiere dormir, ¿vale? Entonces nosotros podríamos estar mandando llamar esta función jugar siempre que nos lo permita el señor Bigotes. A ver, voy a dejar aquí las impresiones. Entonces le voy a dejar jugar 5 minutos, tal vez después otros 5 minutos. Y hasta que me diga el mensaje de que Bigotes ya está cansado y pues que quiere dormir, ¿no? Entonces de esta manera, nosotros fíjense cómo ya somos capaces de darle cierta libertad, vámoslo a decir así, o sea, le estamos dando ciertos métodos que se pueden aplicar sobre los atributos, en este caso, del señor Bigotes. Y nosotros podríamos generalizar esto aún más, porque el señor Bigotes, al final, aquí lo que nosotros tenemos es una abstracción, no nada más de Bigotes, sino de cualquier gato. Entonces nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Esta clase quiero que generalice a gato, entonces va a ser gato, ya no va a ser el señor Bigotes. Entonces, el gatito ya está cansado, quiere dormir. Y si se fijan aquí ya no mandaríamos llamar a gato, ya no mandaríamos llamar a Bigote, simplemente mandaríamos llamar a gato. Y vamos a instanciar a diferentes gatos.
Tal vez yo aquí tengo a Bigotes, que es el primer gato con el que yo inicié, pero tal vez puedo tener otro gato que se llame Copo de Nieve. Y este Copo de Nieve también es un gato, también tiene un nombre, pero en este caso no es Bigotes, es Copo de Nieve. Este gato tal vez es blanco, tal vez también tiene ojos amarillos. Y su edad, no sé, puede ser de 1 año y puede tener exactamente los mismos otros valores que Bigotes, ¿no? Puede no estar cansado y puede tener mucha energía. Entonces nosotros ya también podemos jugar no solo con Bigotes. Y fíjense, también ya podemos jugar con Copo de Nieve. Porque yo este Copo de Nieve puedo mandar llamar la función jugar. Y tal vez quiero que juegue por unos 15 minutos al igual que el señor Bigotes. Pero fíjate, ellos ya no están compartiendo las variables. Y esto es muy importante que tú lo veas porque nosotros ya abstraímos todo lo que hace un gato en esta expresión limitada y estamos instanciando a diferentes gatos de una sola clase, ¿vale? Entonces estas variables, cuando yo instancié aquí a Bigotes, su nombre va a ser Bigotes, ¿vale? Pero esa variable no va a hacer referencia al otro gato que tenemos de Copo de Nieve y vamos a verlo. Sino que cada quien ya va a tener sus propias variables y no se van a compartir entre ellos. Por ejemplo, yo aquí puedo imprimir a bigotes.nombre y después puedo imprimir a copo de nieve.nombre y si yo lo corro en mi terminal, tengo a bigotes y tengo a copo de nieve. Entonces, como te puedes dar cuenta, esto tiene de mucho de dónde tomar. Aquí literalmente nuestra imaginación es el límite. Y muy bien, vamos a seguir utilizando las clases a lo largo de este curso. Ahora mismo yo te estoy dando un ejemplo con gatitos, pero quiero que pienses tú en una cosa. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer estructuras de datos que no existen en Python. Podríamos, por ejemplo, crear una estructura de datos que se llame vector en 2 dimensiones, donde tal vez uno de sus atributos va a ser la primer componente del vector y el otro atributo va a ser la segunda componente del vector. Entonces también nosotros podríamos programar todo lo que tiene que ver con vectores dentro de sus métodos y todo eso. Entonces todo puede ser un objeto en Python. Y estos objetos nos ayudan para programar dicho objeto una sola vez y poder utilizar sus métodos y variables de instancia las veces que nosotros requiramos. Para ver entonces esta última parte, la instanciación es básicamente generalizar una clase que pueda funcionar para todo, ¿no? Entonces, a partir de esta clase, nosotros simplemente vamos a instanciar a distintos elementos que son de ese mismo tipo, en este caso son gatos, y lo que va a cambiar es únicamente sus atributos, ¿vale? De esta manera lo podemos ver un poco más visual y espero que les ayude a entender mejor las clases en Python.